cruz del Calvario, que dio su vida, porque es nuestro pastor, por eso fue que dio su vida, por nosotros. Entonces a Él es que nosotros debemos seguir siempre. En las instituciones, los que le quieran seguir, claro está, pero ya Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Esos millones que se invierten, habiendo tantas necesidades, tanta hambre en el mundo, tantos niños en nuestro propio país, pasando las 1001. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo usted va a gastar 80 millones de pesos para una construcción de una iglesia? Que cuando viene a ver, viene un ciclón y se la lleva con todo. Viene un terremoto y se lo lleva con todo. Porque estos son los últimos tiempos y está anunciado eso. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos con eso, haciendo tantas inversiones, habiendo tantos niños muriendo de hambre, tantos niños por las calles, pasando tanto trabajo, hambre, necesidad, huérfanos. Ahora mismo, cada vez que un hombre mata a su mujer, todos esos niños se quedan huérfanos. Las iglesias están en el deber, y estamos nosotros también como cristianos en el deber de ir en auxilio de esos niños que van quedando huérfanos. Y las iglesias no desempeñan su función, lamentablemente y tristemente, aunque le duela a muchos. Eso es lo que hemos visto. Pero gracias a Dios que un grupo ha reconocido, como Wilson, William y yo hemos reconocido, y la hermana que nos está siguiendo ahora, que realmente el cristiano está llamado para una misión diferente y que las iglesias lamentablemente no están cumpliendo el rol que le corresponde. Es bulto nada más lo que están haciendo. Y ya no hay indios, lamentablemente, para ellos, ¿verdad? Para los asalariados. Es todo lo que quería decir, hermanos, y gracias por la oportunidad de bendecirme al predicar la palabra. Adelante, William. Bien, la hermana Machi. La hermana Máxima se fue para otro tema ahí, pero que vamos a discutir después. Pero lo que queremos es que se fue otro tema muy interesante, el tema suyo, mi hermana, es muy interesante, porque eso lo vamos a discutir, que es así, eso es así. Así es, muy interesante el tema de la hermana. Sí, pero vamos a discutirlo, eso, en el próximo, no, en la cocina ahí, la mesita. En el próximo viernes vamos a discutir sobre eso, porque es interesante lo que la hermana está diciendo. Tenemos que hablo de la iglesia, que el tema era de la iglesia, y la iglesia está dirigida por pastores. Hoy en día, por eso es que este mundo está así, porque lo que se ha comercializado, la iglesia está comercializado, y eso no es bueno. El mismo el apóstol Pablo, para comentar un poquito sobre eso, en 2 de Corintios 14, nos dice bien claro que el Señor, que Pablo no quiere serle gravoso a nadie, y que no va a predicar el evangelio para buscar beneficio para él personal, o sea, para buscarlo de esa persona. Muy bien. Ese es un anuncio que queda ahí del avión que pasó por aquí. Un anuncio de en 2 Corintios 12:14, Pablo dice que va por tercera vez, ¿verdad? A sus hermanos. Van a ellos, pero no para buscar. Oye, no para buscar preventa, sino para buscar a las personas que quieran aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pero el tema nosotros queremos decir, hermano, lo que queremos tratar es sobre el inicio de la iglesia y hasta dónde ha parado la iglesia cristiana, a dónde ha llegado el pueblo de Dios. Estamos hablando desde el inicio que Jesús, cuando vino a su pueblo no le conoció. Por eso, como no le conoció, y él tenía una misión aquí en este mundo, entonces él formó su iglesia. Y esa iglesia, recapitulando lo que había dicho anteriormente,
esa iglesia creció y le llamaron en Antioquía cristiano. Entonces, sigue la persecución de los cristianos con aquellos religiosos. Se unen las religiones con el Estado. También en el 310 pues se une las iglesias apostólicas, lo que representaban a la iglesia apostólica en esos tiempos, donde lo que estaba leyendo el hermano Wilson ahorita, de que el apóstol Pablo le había dicho, lo que dice en la Biblia, le había advertido a sus seguidores que en su partida, después de su partida, vendrán hombres como lobos rapaces, tratando de meterse en las iglesias para devorar, si es posible, a los escogidos. Esos lobos rapaces entraron a la iglesia y en el 310, pues, hicieron la alianza con el Estado y las religiones en el mundo. Y hoy en día, esa alianza ha permanecido ya de una manera, aunque sea diferente, pero eso ha permanecido y volverá a establecerse, porque eso es lo que se está ahora queriendo establecer, para darle el poder a una sola institución. ¿Y a dónde está la iglesia hoy en día? Porque la iglesia, cuando hizo la alianza con Constantino en el 310, ¿dónde fue la iglesia de Dios? Porque la iglesia de Dios no fue la que hizo la alianza, sino los representantes de esa institución, de esa iglesia, que hicieron la alianza, pero hubieron muchas personas que no quisieron aceptar la alianza con Constantino, con el emperador romano y con los religiosos de ese entonces. Ahora, el remanente, ¿dónde llegó? ¿A dónde se fue? ¿A dónde permaneció? Y si permaneció, y si permanece todavía. Eso es lo que estamos discutiendo, hermana Marta. Ok, qué bueno. Bueno, pues yo le puedo aportar un poquito a eso también, porque según he leído, sabemos que los cristianos fieles a Dios que estaban radicados en Europa, entonces de ahí fue que ellos salieron corriendo, ¿verdad? Por las persecuciones que tenían y porque no estaban de acuerdo con la unión de la iglesia con el Estado. Entonces ellos se fueron de Europa a Estados Unidos. Fíjense que por eso es que se le ha llamado a Estados Unidos el país de las libertades, porque entonces ahí ellos tenían libertad de culto, ellos podían adorar a Dios en paz sin ser perseguidos, y así es como nace realmente los Estados Unidos. Es paradójico la iglesia protestante en Estados Unidos. Es paradójico que en ese país precisamente donde los cristianos auténticos y verdaderos fueron a parar huyendo de la persecución romana que había, ¿verdad?, contra ellos y de esa unión de la iglesia con el Estado, hoy en día Estados Unidos sea un país tan corrupto, lamentablemente y tristemente, cuando realmente nace de la verdadera cristiandad, los cristianos que realmente amaban en ese entonces a Jesús, a Dios, nuestro Padre Celestial. Bien, el hermano Wilson estaba leyendo un texto ahí donde en el 388 pues se le determina a la iglesia apostólica romana, católica, se oficializa como la iglesia del cristiana, pero en realidad era esa la iglesia cristiana, donde la iglesia cristiana fueron a la iglesia de los apóstoles, ¿verdad? Pero en el principio sí fue pura. En el principio la iglesia apostólica romana era pura. Lo que sucede es que recordemos, antes de ser apostólica romana, era pura. Ahora sí. Entonces, sí, era una iglesia pura, sin mancha, sin esa contaminación. Pero ustedes saben que la misma Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, el amor al dinero se ha metido en la iglesia desde los años 380 y pico para acá, como dice William. Y lamentablemente vemos que
La gente ama más el dinero que a los seres humanos Dios. que a Dios. Sobre todo que a Dios, así mismo, mi hermana. Hermano Wilson, lea el texto que estaba leyendo ahorita. Ajá. Nos dice que el 19 de junio del año 325, Constantino intervino en un concilio, en un conflicto eclesiástico para dirimir entre las partes. Invitó a los obispos cristianos a un concilio en Nicea, cerca de Estambul. No era la imposición del cristianismo como religión del Estado. El objetivo del encuentro en el que participaron más de 300 representantes. Fíjense, hermanos, que siempre que se va a unir la iglesia del Estado, hay concilio, hay acuerdo, hay reuniones ecuménicas. Nunca se hace de un golpe. Siempre la mano enemiga trabaja silenciosamente, sin que los demás, pues, descubran su propósito. Así es que dice que en esa reunión participaron más de 300 representantes eclesiásticos, sino sobre todo alcanzar una paz religiosa que estabilizara el imperio. Tras largo debate, el emperador Constantino decidió llegar a un arreglo según el cual Jesús y Dios representaban una misma entidad. Con la firma de esta definición por parte de los eclesiásticos presentes, fueron suspendidas las persecuciones contra el cristianismo. Para los participantes de la religión cristiana, la situación mejoró. El 27 de febrero del año 380, el emperador romano Oriente Teodosio, en el 380, firmó en presencia del emperador romano de Occidente, Valentiniano, 392, y cogobernante medio humano, Graciano, un decreto con el que declaró al cristianismo religión del Estado y estipuló un castigo a quienes participaran de culto pagano. El decreto popular cedía no solo un lugar preponderante al cristianismo, sino que también suponía la persecución contra quienes practicaran contra la fe. Todos los pueblos sobre los que lideraron un suave y mesurado regimiento deberán adoptar la religión que el divino apóstol Pedro hizo llegar a los romanos, que profesa al pontífice de Damasco, así como el obispo Pedro de Alejandría. Eso significa que según la sabiduría apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la igualdad majestuosa y santa Trinidad de la divinidad, integrada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo quienes obedezcan el decreto podrán ser llamados cristianos católicos. Los restantes, a quienes declaramos dementes y locos, tienen la vergüenza de seguir la doctrina hereje, sus lugares de reunión no podrán ser considerados como templos. Eso fue lo que permitió que a los cristianos tuvieran que huir hacia dónde, hacia el desierto. ¿Hacia dónde tenía que huir la mujer? Según dice Apocalipsis 12, 14 al 17. Tenía que huir al desierto. ¿Y cómo se identificaba esa mujer? Con guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. También estamos hablando de esa profecía que la mujer huyó al desierto en el 538 después de Cristo. Ajá. Y que se cumple la profecía de los 1260 días. Y parece que la mujer huyó al desierto antes de ahí, Wilson, porque en los tiempos de Constantino, que lo que no quisieron aceptar esa alianza, pues ellos fueron perseguidos.
Así es. Porque eso eran los verdaderos cristianos. Y eso me remonta a la actualidad, Wilson. Porque tú sabes que ahora mismo se está gestionando una alianza con todas las iglesias protestantes. Así es. Todas las iglesias protestantes, porque lo que quieren es unificar la iglesia, hacerla única. Así es. Así como ellos lo hicieron en el 538 y en el 310 en adelante, ellos también quieren hacerlo ahora, donde sea una sola iglesia, un solo pastor, un solo dirigente. Pero entonces, ¿qué sucede? Nuestra iglesia guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La institución, como institución, se va a unir, como se unieron la iglesia apostólica como institución. Pero los cristianos que acepten seguir los principios de Dios, que guarden los mandamientos del Señor Jesucristo y tengan el testimonio de Jesús, no van a unirse a esa alianza, no van a participar en esa alianza. Entonces, al no participar en esa alianza, van a ser perseguidos. A la misma persecución que tuvieron en el 310 en adelante, van a estar perseguidos nuevamente. Por eso que nosotros tenemos que estar preparados y advertidos, porque lo que viene a aquella persona que guarda los mandamientos y testimonios de Jesucristo no va a ser cosa pequeña. Pero dice el Señor que aquel que trata de salvar su vida, la perderá. Más el que la pierde por mí, la tendrá en abundancia. ¿Qué queremos? ¿Tenerla en abundancia cuando venga Jesucristo o perderla para siempre? Porque si la salvamos, la vamos a salvar por un momentito nada más. Pero queremos salvarla para toda la eternidad. Amén, así es. Porque dice el Señor, no le tema a aquel que mata el cuerpo, sino tenemos que temer a aquel que mata el cuerpo y el alma. ¿Hay alguien más que tiene algún comentario? Hermano Robert, creo que tiene ¿Contar algo sobre ese tema? Si me permiten hacer un pequeño resumen. El hermano Robert. Yo en realidad voy por la misma línea de ustedes. ¿Cuándo viene mi mamá? Es interesante porque lo que estamos hablando aquí es el niño está haciendo competencia. Manuela, así cerró. El niño o la niña. Entonces, como le decía, lo que estamos haciendo es una historia, ¿verdad? Como una reseña de la iglesia, de cómo surgió la iglesia. Todos sabemos que la iglesia surgió con... Aunque hay una parte de los judíos, los que no son mesiánicos. Es usted que me está silenciando. Hay una parte de los judíos, los que no son mesiánicos, que ellos dicen que Jesús no fundó la iglesia. Para ellos Jesús no fundó ninguna iglesia. Todos sabemos que Satanás desde el principio atacó fuertemente a Jesús. Todo lo que tenía que ver con Jesús, Satanás lo atacó. Primero, condicionó la mente de los israelitas para que no lo aceptaran como Mesías. Luego, condicionó la mente para que no aceptaran su resurrección. Incluso dijeron que él no había resucitado, que lo que habían hecho era trasladar el cuerpo a otro lugar. Eso se propagó tanto que después incluso Pablo, años más adelante, tuvo que combatir otra vez fuertemente el asunto de la no resurrección de Jesús, porque se seguía enseñando como que Jesús no había resucitado. Todos conocemos el famoso versículo aquel donde Pablo dice que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, ¿verdad? Y entonces Pablo tuvo que enseñar que sí, que Jesús había resucitado, porque de eso dependía nuestra esperanza y nuestra salvación. Bueno, Jesús siempre ha sido el centro de ataque de Satanás, porque recuérdense que de quien Satanás sintió envidia en el cielo fue de Jesús. Y él quería ser y ocupar el lugar de Jesús en el cielo. Entonces,
él ha ocupado, él se ha empeñado en opacar la figura de Jesús como el Salvador de toda la humanidad. Por eso los cristianos fueron perseguidos fuertemente. Los cristianos que se hacían llamar ellos los del camino, porque ellos se hacían llamar los del camino, porque ellos andaban, ellos no se estaban tranquilos, ellos al igual que Jesús, a quien se le podía llamar el caminante también, iba a los lugares buscando a la persona necesitada para sanarla y para ofrecerle la salvación. Los discípulos de Jesús entonces hicieron lo mismo, comenzaron a ir de lugares en lugares, y por eso ellos se llamaron los del camino. Y en Antioquía entonces le llaman, como muy bien apuntaló William, le llamaron los cristianos por primera vez. Esta palabra de cristiano no le cayó bien a Satanás. Y entonces los cristianos comenzaron a ser perseguidos desde ese tiempo. ¿Qué pasa? Que como dijo algo parecido, dijo Wilson, hubo un grupo que se pasó, ¿verdad?, como religioso. Yo más que cristiano diría como que se pasaron como religiosos. Porque ese grupo trató de buscar la forma de agradar a los que dirigían esas naciones de aquel entonces, y evolucionaron y llegaron hasta Roma, y en Roma, que era el poder mundial que había en ese entonces, ellos de alguna forma lograron simpatizar, y ya no se llamaban cristianos, porque si se hubieran llamado cristianos no iban a simpatizar con ese poder, un poder que había levantado Satanás, que atacaba directamente a los cristianos. Por eso ellos se llamaron Iglesia Apostólica Católica Romana. En ningún momento se llamaron cristianos. Por el contrario, esa iglesia comenzó a perseguir a los cristianos también. Y los mataba. Y también ellos, los cristianos que eran perseguidos por los romanos en los circos y eran echados a los leones, esa iglesia entonces después se hace parte de eso y los persigue a ellos y los mata. Y entonces viene y se cumple la profecía, esa profecía donde dice que ese cuerno pequeño tiene una personalidad mixta, porque se une con el Estado, es religioso y es político también. Y todos sabemos lo que sucede, que cuando Constantino viene y se hace católico, no cristiano, como mucha gente dice, se hace católico, entonces la iglesia negocia con Constantino y cambia el día de reposo de sábado a domingo. Y esos cristianos que se mantenían fieles guardando el sábado, entonces fueron perseguidos por esta iglesia que le importó más que serle fiel a Cristo. Lo que le importó más fue su estatus, la prerrogativa y el poder que había recibido del Imperio Romano. Bueno, como ustedes mismos dijeron, esos cristianos que fueron perseguidos tenazmente, matados muchos de ellos por esta iglesia que surgió, tuvieron que irse a Estados Unidos, cumpliéndose la profecía que muy bien señaló Wilson, de que ellos tuvieron que huir la iglesia al desierto. Y es ahí donde surge esa iglesia, que es una iglesia que surge pura, y es una iglesia que surge con libertad. Aquí todo el mundo va a adorar en la forma que quiera, porque ellos no podían adorar en Europa con libertades. Entonces aquí todo el mundo va a adorar como que nace esa iglesia. No necesariamente nace la iglesia que guarda los mandamientos, porque la iglesia protestante de Estados Unidos, que es la que evoluciona de ese momento, no guardaba los mandamientos. La iglesia que guarda los mandamientos es la que surge después, que es la iglesia adventista, que surge con el movimiento milerista que proclamaba la segunda venida de Cristo, hasta que se constituyó más adelante, en 1863, la iglesia adventista del séptimo día. Y esa sí guarda los mandamientos, cumpliéndose ahí la profecía de Apocalipsis, donde dice que esos eran
los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el espíritu de profecía. Bueno, esa iglesia, esa fue la historia, más o menos como una reseña, ¿verdad? De la historia de cómo surgió la iglesia y cómo evolucionó. Eso que emigraron de Europa, que fue de Inglaterra que emigraron, le llamaban los peregrinos. Es tanto así que hay un himno en honor a los peregrinos, que menciona a los peregrinos, el himno, no recuerdo cómo que se llama, este himno famoso, que es tan famoso o más famoso que el himno nacional en Estados Unidos, precisamente porque hace alusión al origen de la nación, porque ellos son los que dan origen, ese grupo de personas es lo que dan origen a la nueva nación estadounidense, que también cruza por muchos procesos de independencia hasta que lo logra, muchas batallas, guerras, hasta que lo logra en 1776 se independiza de Inglaterra, porque ellos eran una colonia de Inglaterra. Y entonces ahí más adelante sigue evolucionando, suceden muchísimas cosas hasta que finalmente aparece, Dios usa a Guillermo Miller para que proclame la segunda venida de Jesús y a través de ese movimiento entonces surgen varios movimientos ya que se organizan como iglesia, y uno de ellos es el de la iglesia adventista del séptimo día. Y esa es la iglesia de la que hay que hablar también en un próximo encuentro. La iglesia adventista del séptimo día, que nació pura, con muy lindo propósito, pero que se ha desvirtuado también, y hay muchas cosas que hay que analizar ahí, que una de ellas, ¿verdad?, que Máxima tocó más o menos, pero hay muchos otros aspectos ahí de la iglesia que se han medio perdido, y que fuera bueno tratarlos y tocarlos también. Ese es mi humilde aporte. Sí, es bueno tratar. Perdón, William, se va a caer. Si se cae, volvemos y nos reconectamos otra vez. La hermana Manuela levantó la mano. No, yo no levanté la mano, pero en realidad, como dice el hermano, la iglesia han perdido muchas virtudes al pasado de los tiempos, y en estos últimos tiempos es donde debemos conectarnos más, acercarnos más a la palabra del Señor y no desviarnos por lo que los demás cambian, o sea, con los cambios que hay, porque bien dice Dios en su palabra, o sea, que estamos cerca de Él por medio de la oración. ¿Usted me entiende? Debemos siempre de pedirle fortaleza a Dios. Debemos siempre orar por Él, orarle a Él para que nos fortalezca cada día. ¿Usted me entiende? Así mismo es, mi hermano. Es interesante que nosotros... Manuela pertenece a qué denominación pertenece Manuela? Cristiana Pentecostal. Ok, muy bien. Es interesante que nosotros sigamos analizando este tema, porque si no lo analizamos podemos seguir teniendo los tabúes, porque la historia que nosotros vimos al inicio es la misma que se va a repetir al final. Y así como el apóstol Pablo dijo que vendrán, así como el apóstol Pablo dice que vendrán y entrarán hombres rapaces que no le tienen amor al rebaño, que lo quieren destruir al rebaño. Eso mismo es lo que ha entrado en los últimos tiempos en la iglesia. No le importa el rebaño, lo que le importa son sus intereses. Y acuérdense bien también en la historia de los sacerdotes, desde antes de Jesucristo, los sacerdotes se apartan de Dios y matan a los profetas
porque ellos querían buscar lucros personales y hacían las cosas incorrectas. Y cuando los profetas iban y se lo denunciaban, entonces ellos rechazaban a los profetas hasta llegar al punto de matarlos. Hoy en día no está muy lejos esas cosas. Que cuando usted le dice a los dirigentes las cosas que están haciendo malas, quizás usted no lo matan porque hay una ley, ¿verdad?, del Estado que no puede matar, pero sí que sí, quizás espiritualmente te matan en estos últimos tiempos. Y todas esas cosas tenemos que analizarlo porque queremos llegar a un consenso de que no podemos ser engañados ni podemos seguir siendo engañados. ¿Y qué es lo que nos facilita a nosotros no dejarnos engañar? Aprender la palabra de Dios y estar atento a los acontecimientos y a la palabra del Señor. Eso es, hermano, no hay otra cosa más. Si nosotros queremos ser libres, debemos de conocer la verdad, porque la palabra de Dios lo dice. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Perdón, William, se va a caer, volvemos y nos conectamos otra vez. Sí, pero en lo que se caiga, sí, continúa. Vamos a seguir continuando con el tema. Amén. Así que es importante porque nosotros queremos saber, la iglesia